Bien, vamos a iniciar entonces un nuevo tema. Este es una nueva unidad también, la unidad número 3. La unidad número 3 es corta en función de que los temas son cada vez más cortos. Aumentan la cantidad de temas, pero son más cortos, porque por los periodos son más breves. Por ejemplo, aquí les digo, arte de los siglos XVIII y XIX, estamos hablando de 1700 y 1800. Eso son básicamente 150 años los que abordamos acá. Y en ese periodo de tiempo vamos a ver neoclasicismo o el neoclásico, el romanticismo o romántico se llama también, y el realismo. Esos son los tres periodos que corresponden a este siglo y medio, solo que no se dan de una sola vez, sino que hay cambios. Y primero vamos a iniciar entonces con el neoclásico. Acá, ahora, ¿qué pasa ahí? Bueno, el siglo XVIII es un siglo de transición. Hay cosas que están cambiando, están terminando y otras nuevas están naciendo. Lo que permanece, pues, una sociedad con estamentos. Todavía no hay clases sociales, son estamentos. Las monarquías todavía se mantienen en muchos lugares, bueno, España, Francia, algunos reinos de Italia todavía se mantienen. En Rusia también tenemos monarquía. Y la economía que depende de la agricultura y la ganadería. Eso se mantiene. ¿Qué cambios? Bueno, hay un aumento demográfico, hay un desarrollo económico que se implica pues que las ciudades se van haciendo más grandes también y por lo tanto aumentan las necesidades de ser solventadas por la agricultura y la ganadería, que es donde principalmente depende la economía. Pero hay un ascenso de la burguesía que todavía sigue luchando pues por ser ella quien domina dentro de la monarquía, dentro de los burgueses, luchando contra la monarquía. Vamos a encontrar también muchos que quieren ser ellos quienes gobiernan, ya no los reyes. Entonces van a buscar la manera de poder quitar a los reyes para colocar un estilo de gobierno pues que sea diferente. Y las nuevas ideas no tienen nada que ver con un partido político de nuestro país. Sin embargo, el espíritu acá es que hay cosas que son novedosas en la época, hay pensamiento que es novedoso y hay ideas que plantean, por ejemplo, que las cosas ya no deben ser solamente creídas, deben ser comprobables. ¿Y a qué me refiero eso? Que la fe se cuestiona. Ya la iglesia no puede darnos todas las respuestas, sino que necesitamos algo más, eh, bueno, más allá de la religión. Y eso lo pone las ciencias, eso es lo que se agrega. Y bueno, es también una época de revoluciones, lo que viene de esa etapa de transición. Bueno, en Inglaterra, desde la época de Enrique VIII, que pues él cambió, digamos, el consejo que tenía a la par de religiosos por un consejo de la aristocracia civil, más bien. Y entonces eso ha hecho que progrese de una manera diferente y muchos lo ven como algo favorable. Luego eso que se llama ilustración. Esta palabra ilustración, yo sé que en la actualidad la entendemos como una imagen, pero ilustración significa que hay una necesidad de aprender. Hay una necesidad de aprender cosas que la religión no nos está explicando, y eso, le repito, es la ciencia. Entonces la ilustración va en función del aprendizaje de las ciencias y de la divulgación también de las ciencias. Algo importante, estos dos últimos aspectos son importantes porque de eso depende una oleada de cambios que se van a dar en diferentes partes del mundo. Lo primero es la independencia de los Estados Unidos y lo segundo, la Revolución Francesa. Eso tiene que ver justo con ese siglo de cambios en el que, les repito, la iglesia comienza a perder mucho de el poder y la hegemonía que tenía. Aquí hay un diagrama que nos muestra algunos momentos interesantes de la revolución. En 1776, si mal no recuerdo, es la independencia de Estados Unidos. Se declara independiente de
de Inglaterra. Y hay algo curioso, que como las noticias llegaban mucho tiempo después de que habían sucedido, el rey de Inglaterra escribe en su diario: este día no ha pasado nada interesante. Y eso fue lo que él puso, porque era lo que vivía. Sin embargo, en una colonia importante que tenía en América, que era la de los Estados Unidos, pues ya se había declarado independencia. Él fue informado hasta tiempo después. Luego, bueno, Enrique XVI asume en esta época también, 1774, y pues él es quien se casa con María Antonieta. De María Antonieta sabemos un poco porque pues hay mucha información alrededor de ella. Ellos son los que se ven ya la crisis económica producto de todo el despilfarro que hizo la monarquía de los monarcas anteriores. Vimos en el periodo barroco francés, ¿verdad? Cuánto lujo había dentro del palacio y bueno, cómo el arte se consumía por montones. Entonces eso generó que en el exterior la gente pues no progresara, tuviera muchas carencias. Esas carencias fueron el detonante tanto para la burguesía como para el pueblo general, o sea, toda la gente. El pueblo, ellos no solamente no hubieran podido hacer la revolución, necesitaban también de otros estratos sociales que tenían un poco más de influencia, no más poder, porque el poder lo tenía el pueblo raso, o sea, ellos eran quienes eran más, pero algunas cosas eran necesarias que también coordinaran con los estratos económicos más elevados, como la burguesía, por ejemplo. Es así como para los años siguientes, 1788, pues ahí aparece, bueno, entre el 1788 y 1789, pues es el periodo en el que la Revolución Francesa estalla. Acá hay una crisis comercial desde el 1787 y el rey intenta arreglar las cosas colocando a más gente alrededor de él, pero pues no hay posibilidad ya de que algo suceda. Él lo toman inicialmente, pues lo deponen como rey y luego pues se declara una constitución civil. Eso significa que no tenía que ver ni con militares, ni con monarquía, ni con la iglesia. Y luego viene una constitución también, la primera constitución de Francia, que es donde aparecen leyes, donde aparece el ciudadano como principal eh, eje dentro del Estado. En los siguientes años, pues 5 años más o menos, pues hay un estira y encoge entre la élite, la aristocracia, que todavía muchos son fieles a la monarquía, a los reyes. Sin embargo, en 1793 van a ser ejecutados el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta. Y entonces viene otro periodo un tanto de reacomodos en los que pues van a pasar por armas también, van a matar a pues muchos que se consideran que han sido parte pues de los despilfarros de la monarquía en los años anteriores. Para 1799, alrededor de 10 años después de la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado y se instaura entonces un estilo de gobierno diferente, digamos civil, pero que tiene como centro a Napoleón Bonaparte. Creo que ya han oído hablar varias veces. Él intentó unificar Europa a través de guerras con los países vecinos para anexionar más territorios. Y él quería hacer un imperio, el imperio napoleónico, se le llama eso. Entonces con él viene pues otra historia por ahí. Entonces ese es el contexto. ¿Ven? Ahorita les he hablado de alguna obra, no, ¿verdad? Ni una sola obra les he mencionado. Esto es contexto, es de lo que trata, todo lo que está alrededor en el mundo, en el momento en que el artista está produciendo algo. Eso es lo que se le llama contexto. Entonces, deben tener mucha claridad con eso porque eso es lo que les resta puntos en los exámenes. Si tengo, por ejemplo, 5 puntos disponibles en una pregunta, les estoy poniendo 2.5 porque tienen medio punto. Y eso sí respondieron bien la primera, que es decir a qué cultura pertenece la obra. Entonces, deben poner mucha atención con el contexto.
Y no vale preguntarle a inteligencias artificiales porque me doy cuenta. El sistema pues rastrea y aparte de eso pues uno tiene un buen ojo para detectar cuando una respuesta pues no es natural, no ha salido de ustedes. Pero bien, cerramos ahí eso. Bueno, cerramos esto más bien con esto. La Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos suponen también un momento de quiebre. A eso le llaman momentos bisagra, le llaman. Es un momento en el que la humanidad da un giro, la sociedad da un giro. Y cambian, como dicen, el paradigma, cambia hacia dónde estamos apuntando como sociedad. Entonces, ¿qué es lo que termina acá? La Edad Moderna. ¿Y cuál es la Edad Moderna? La que inició con el Renacimiento. Eso termina con esos dos eventos. Y se inicia una nueva edad. A esa se le llama edad contemporánea. Y esa es en la que estamos en la actualidad. Hay algunos historiadores que dicen que no. Hay también filósofos que dicen que no, que eso ya fue superado, esto ya lo cambiamos, pero todavía no hay una fecha exacta en la que esta sigue. Por eso aquí dice fin, dice entre signos de interrogación, porque pues no sabemos. Algunos dijeron la edad contemporánea terminó con la caída del muro de Berlín, porque terminaba la Guerra Fría, y resulta que no, siguió un tiempo más, algunas condiciones que dijeron que el periodo no había finalizado. Luego vinieron los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos y dijeron, bueno, ahí está el punto de quiebre, ese es el evento. Y resulta que no, las cosas no cambiaron tanto, sí geopolíticamente cambió el mundo, hubieron guerras, pero las cosas no cambiaron sustancialmente. Luego vino una depresión económica en el 2008, muchos banqueros fueron, ¿qué sería? Bueno, muchos bancos más bien colapsaron, se declararon en quiebra, mucha gente perdió el dinero, los estados, los gobiernos me refiero, ayudaron a muchos bancos a sobrevivir, aún por sobre el interés de la gente que había depositado dinero, y dijeron, bueno, ese es el punto en el que podemos hacer un quiebre, y resulta que no, las condiciones no habían cambiado lo suficiente. El último de esos puntos que se cuestiona si podría ser el final de la edad contemporánea es lo que sucedió en el año 2020. ¿Alguien se acuerda qué sucedió? ¿Sí, Brandon? Ocurrió el inicio de la pandemia. Correcto. La pandemia del SARS-CoV-19 o el COVID-19, como le llamamos popularmente. Algunos dicen que ese es el momento de quiebre. Sin embargo, nadie lo utiliza todavía como tal. En arte, hablamos del arte posmoderno. Postmoderno. El postmoderno vendría después de esta época, pero pues todavía no se sabe. Quizás sus nietos, oiga bien, sus nietos puedan tener certeza de en qué momento cambió algo. Nosotros no lo vamos a tener, ni ustedes ni yo. Yo mucho menos, ya voy para afuera. Ustedes tienen toda una vida por delante, pero todavía no se va a saber exactamente. Probablemente dentro de unos 50 años o 100 años, entre 50 y 100 años más o menos, se sabría ya si esto cambió. De momento, seguimos en la edad contemporánea, históricamente hablando. Vamos a avanzar. Ahora esto, bueno, se los dejo para ustedes. Esto sigue siendo contexto, cómo estaba la sociedad francesa para la época de la Revolución. El 2% eran nobles, el 15% eran burgueses y el 83% eran campesinos y artesanos. Imagínense, la inmensa mayoría era gente pobre y la minoría era la que gobernaba y de la minoría todavía la menor cantidad de gente era la que gozaba de la mayoría de privilegios. Entonces, eso es lo que detonó pues el problema. Napoleón Bonaparte bueno, es un símbolo a la fecha como un militar y políticamente hablando en Europa. Pues le dio un giro de timón a lo que estaba planteándose a nivel político pues en todas las regiones, y pues él tenía una idea expansionista, intentaba anexar a toda Europa a un solo modo de gobierno, y eso era un imperio donde él sería el emperador, pero pues fue algo que no logró.
tuvo muchos reveses en las guerras y al final pues no logró unificar Europa como si lo quería. Bueno, vamos a avanzar un poco. Esto es la Europa en la época de Napoleón, 1812, o sea, más o menos 13 años después del golpe de Estado que él dio. El Imperio francés. ¿Vean? Esto es todo lo que él logró anexar. Anexó parte de España, de hecho, también. España y Portugal eran reinos también. Italia, bueno, Nápoles, aquí estaba la iglesia cristiana católica, la sede del Vaticano. Vean que no aparece ya como una nación importante porque perdió el poder que tenía, políticamente hablando. A nivel de religión, todo esto es religioso, eso sí. En las zonas norte, acuérdense, la mayor parte pues son protestantes. Y bueno, los diferentes imperios. El imperio turco, donde antes fue Bizancio, el austríaco, Prusia, el ducado de Varsovia, Dinamarca, Suecia, el Reino Unido. Acá, aquí tenemos Irlanda, tenemos Inglaterra, Escocia, todo eso está por acá. Y el imperio ruso. Rusia pasa de ser una monarquía a un imperio también, con el linaje de los zares, el zar Nicolás, que fue el último que estuvo pues en gobierno. Bien, ¿qué más aparece a finales del siglo XVIII y XIX? Entre el XVIII y el XIX, las revoluciones. Han oído hablar de las revoluciones industriales. Las revoluciones industriales vienen a aportar cambios significativos en materia de tecnología y cambios en el modo de vivir, y eso viene a abonar al arte también. La primera de las revoluciones es la invención de la máquina de vapor. ¿Qué permite eso? Pues que aumenten en estas dos, los medios de comunicación se vuelven más accesibles, y eso es el tren de vapor, la locomotora, y los barcos de vapor también. Esos hacen que el comercio se vuelva también más eficaz, más rápido, porque ya no dependen solamente del velamen, o sea, de las velas de los barcos, sino que ahora de motores también. Son motores a vapor. Necesitan mucho combustible, eso es carbón lo que ocupan. Luego viene la segunda revolución industrial, y esa es la electricidad. Y la electricidad, esa se da ya en el siglo XIX. Esta permite que se hagan las primeras máquinas con sistemas continuos de producción. Digamos una banda sin fin, por ejemplo, que lleva un equipo para que diferentes operarios la vayan haciendo funcionar en diferentes etapas de un proceso. Entonces, la revolución de la máquina de vapor y la revolución de la electricidad vienen a aportar también mucho a la sociedad y a la economía. A la fecha tenemos, por cierto, 4 revoluciones hasta nuestros días. La tercera revolución fue la invención de la computadora, y eso fue, aquí dice 1990, pero la ubicación está entre 1969 a 1990 más o menos, ahí en ese lapso de tiempo, pero muchos ponen 1960. Es la primera revolución, la tercera, perdón, revolución industrial. Y ahorita estamos en la cuarta. La cuarta revolución industrial es la que se llama de inteligencia, le llaman. Realmente es lo virtual, más bien, eso es la virtualidad. Eso aparece en el año 2016. En el año 2016 se dio la cuarta revolución industrial. Probablemente en los siguientes años vamos a ver la quinta, y tendrá que ver a lo mejor con las inteligencias artificiales. Y ahorita llevamos 4. Nos interesan estas dos. Ahí están. Estas son las dos importantes que nos interesan. Estas que ven acá. Para estas fechas. Y en ese contexto, ahora sí vamos a comenzar a hablar de obras de arte. Ya abrimos el contexto. Entonces, ¿cuál es el contexto neoclásico? Ven que la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, el Imperio Napoleónico, las revoluciones industriales, que son la de máquina de vapor, la máquina de eléctrica, o el motor eléctrico. Entonces, todo eso es contexto, no es arte todavía.
Cuando les diga cuáles son las características de la obra, entonces comenzamos a hablar de arte. Voy a pasar las diapositivas de texto para irnos directo a las imágenes. Ustedes van a leer esto. Hoy les voy a dejar el material. Pero aquí punteo esta frase que está subrayada. Esta se conoce como la edad de la razón, así le llaman, la edad de la razón. Y es porque no se debía de creer en las cosas, sino que había que estar seguro que las cosas eran como nos las estaban diciendo. Que decía la iglesia que, por ejemplo, quienes aún a la fecha mantenían que la tierra era el centro de todo. Entonces, bueno, demuéstrenmelo. No es que así es que pues la tradición religiosa dice, no, eso no vale. Tienen que mostrarme, tienen que demostrarlo. Entonces, eso es el espíritu, digamos, de la gente de esta época. A eso se le llama ilustración a esta etapa. Acuérdense, ilustración, aquí se los dejo con negrito. Y se caracteriza por revisar toda la luz de todo lo que existía a nivel de ciencia. Para hacer eso se necesitaba también tener libros a través de los cuales poder leer y ir a revisar. Entonces aparece una segunda etapa. La ilustración es como les digo, son muchas personas intelectuales, se les llama, que pues tuvieron teorías o sostuvieron teorías a través de las cuales pues el ser humano iba a avanzar únicamente cuando se comprobara pues las cosas en las que se creía que existían. Junto con eso viene eso que se llama la enciclopedia o el enciclopedismo. Bueno, ustedes no sé si han visto una enciclopedia, pero en mi época se vendían las enciclopedias, andaban ahí vendiendo paquetes de 10 libros y se mira una enciclopedia de inglés, una enciclopedia de historia, una de ciencias, una de matemáticas. Entonces, bueno, yo de hecho compré como dos en mi época de estudiante de arte, enciclopedias de arte, donde venían por tomos el desarrollo de las artes. Entonces, eso, el tener todo el conocimiento o al menos lo más cercano de todo el conocimiento que existía al alcance de la mano a través de bibliotecas, a través de textos en los que se había sistematizado todo, por ejemplo, 10 libros de ciencia, 30 libros de historia, por ejemplo, todo eso se le llama enciclopedismo o la enciclopedia, así se le llama, y esto tiene que ver con la ilustración. Acuérdense, ilustración no es una imagen, sino que es un momento de la historia en la que pues no se creían las cosas a no ser que se creyera, o sea, que se demostrara más bien, no solo que se creyera. Ahí van las características para que las busquen. Hay una defensa de la libertad de pensamiento. Esto va en contra del pensamiento religioso, porque acuérdense que la religión se imponía siempre. Ahora ya no dejan que la iglesia se imponga. O sea, la iglesia sigue retrocediendo en cuanto a la influencia y poder que tuvo en los siglos anteriores. Y por el contrario, se preocupan que la educación sea lo primordial para que la sociedad avance. Bien, el enciclopedismo, aquí les dejo el texto para que lo revisen. Y bueno, este es el espíritu, en esta imagen es el espíritu de la época. La gente buscaba aprender, me refiero a las élites siempre, ¿verdad? Aunque a nivel básico también la gente le llegaba conocimiento. Buscan hacer reuniones en las cuales se muestren los avances que se tienen de tecnología y que se muestren también cosas que habían en otras partes del mundo. Se inventa el globo aeroestático, que es como este que ven acá, es decir, como una burbuja de aire caliente que ayudaba a sostener una canasta en la que las personas podían moverse en el aire. Era como la primera vez que volaban, entonces fue a través de estos globos, y para eso pues se hacían grandes eventos en los que se mostraba cómo funcionaban y servían para los exploradores para moverse rápido de un lugar a otro. Y así otros aspectos de la ciencia también que se hacían.
Ahí tienen un parte del contexto también a nivel de diagrama sobre los transportes. Y entonces vamos a la arquitectura neoclásica. Bien, la arquitectura neoclásica o el neoclásico es el último de los estilos que nos muestra de manera así como bien diferenciado un estilo arquitectónico. Porque a partir del neoclásico todo lo que viene es algo que se llama arquitectura historicista. Entonces es en el siglo XIX, o sea, los 1800, que aparece el neogótico, del que ya les hablé hace rato cuando hablábamos de por qué el gótico la gente piensa que es oscuro, tétrico y todo eso. Bueno, en esa época aparece el neogótico, o sea, otra vez el gótico comienza a estar de moda, le gusta a la gente, pero es principalmente, les repito, el neoclásico el que se desarrolla. A eso se le llama ecléptico. Esto lo vamos a ver más adelante, pero les voy a dejar por acá pues la diapositiva siempre en este tema. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se construía. Es decir, se usan columnas, por ejemplo, griegas, arquitectura romana en general se vuelve a utilizar para los edificios públicos, solo que en escala grande, mucho más grande que otra, por ejemplo, una domus romana, solo que en términos grandes. Aparecen estructuras como esta, que son pórticos, son entradas. Vuelven a estar de moda los arcos triunfantes o los arcos del triunfo. Napoleón llegaba a una ciudad, la conquistaba y entonces pues mandaba a hacer un arco del triunfo, porque él se consideraba como los romanos de aquella época, ¿verdad? Que los generales conquistaban una región y mandaban a hacer grandes monumentos para gloria de sí mismo. Entonces eso hacía Napoleón. En este caso vemos toda la simetría, toda la estructura de la base de un templo griego, como lo vemos por acá. Solo que en la parte de atrás hay un arco y sabemos que los arcos no los hicieron los griegos, los usaron los romanos. Entonces los romanos, pues el estilo romano también va mezclado acá. ¿Qué es lo que se busca? Pues orden, proporción y armonía. Aquí hay otras características: ausencia de color, arcos triunfales. Ascetismo es falta de excesos, se huye del exceso en las decoraciones y se utiliza el mismo estilo de los arcos romanos. ¿Ven esa? La puerta de Alcalá en España es un arco del triunfo de la época neoclásica. El propileo de la plaza está en Múnich, Königsplatz, algo así creo que sería. En Múnich, eso es en Alemania. Vean que parece, bueno, de hecho es una mezcla de estilos, porque los que están más al exterior, estos parecen pilonos de los templos egipcios. Parecen pilonos, así se llaman esos. Pero el centro es como un templo griego. Vean, tiene las columnas, una columnata, frisos, un frontón, y si lo partimos a la mitad vemos simetría hacia ambos lados, es decir que es completamente pues utilizando los estilos griegos y romanos. El Museo del Prado en España, eso es en Madrid, es igual, vean, son columnas de orden jónico. Y la simetría, bueno, frontones también para los exteriores, pilastras con capiteles corintios acá, o simulando corintios. Todo eso también es arquitectura neoclásico, así se llama, neoclásico. El Arco de la Estrella en París también es de esta época y siguiendo el estilo romano, de los arcos del triunfo. Lo reconocen, o sea, no solamente en Europa se dio este estilo, también aquí en América. Este es el Capitolio en Estados Unidos, creo que lo vemos a cada rato, ¿verdad? Cuando hay noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca, el Capitolio, las casas de gobierno, por ejemplo, en Cuba,
Todo eso corresponde a un estilo de construcción al que llamamos neoclásico. Neo significa nuevo y clásico hace referencia a Grecia y a Roma. Por eso se llama neoclásico. Entonces, eso es lo que tenemos a nivel de arquitectura de este periodo. No sé si hay alguna pregunta sobre la arquitectura. ¿Han visto algo neoclásico acá en San Salvador ustedes? No, no han visto nada de neoclásico. Yo les aseguro que tienen fotos frente de uno. ¿Sí, Brandon? Solo se me viene a la cabeza las iglesias, nada más. Las iglesias y ¿Como cuáles? primero está la del centro y la otra es la de Glosario. Eso es lo que Y se me viene a la cabeza. ¿el Rosario de dónde? El Glosario. El Glosario del centro. Uh-huh. O sea, del centro a, ¿cómo se dice? Donde está, creo que es la Plaza de Libertad, si no me equivoco. Uh-huh. No, no correspondería al periodo. Vean las imágenes. No necesariamente es una iglesia, porque ese estilo, acuérdense que la iglesia perdió poder, ha perdido presencia a nivel de los estilos artísticos también. Ya no solamente para ella se construye, sino también a nivel civil, tanto para, que sería para burgueses, como también para civiles en el gobierno. Bueno, en San Salvador, en el centro de San Salvador, es el Palacio Nacional. ¿Vieron? No, le iba a decir que eso, cabal, que me mencionó usted ahorita, el Palacio Nacional. Muy bien, gracias, te gané. Vean, solo que el Palacio Nacional, les voy a contar, corresponde a 100 años después que el estilo estaba de moda. Nosotros acá en el país las cosas nos llegaban un poco tarde en aquellos momentos, entonces el estilo llega un poco tarde y llega junto con el neogótico. Todas las iglesias neogóticas que hay en San Salvador, en Santa Tecla, corresponden a la segunda mitad del siglo XIX en adelante. Quiero ver, Katie dice, elige ese edificio se parece a la Casa Blanca de Estados Unidos. Sí, la Casa Blanca y el Capitolio son dos edificios que corresponden al estilo neoclásico acá en América. En Europa hay también iguales, y como les decía, pues hay arcos del triunfo y edificios que corresponden a características del igual. Neoclásico, acuérdense, neoclásico significa el nuevo clásico o el nuevo clasicismo, que hace referencia a Grecia y a Roma. Ese es este estilo. Vamos a pasar a la escultura. En cuanto a la escultura, bueno, aquí hay un esquema para que lo revisen luego ustedes despacio. Y vamos a pasar el texto para irnos directo a las imágenes. ¿Qué es lo que, bueno, esta quizás, la perfección técnica, la idealización y el paño mojado o paño húmedo son características importantes para estas esculturas. Mucho de esto retomado de la escultura griega. Aún la desnudez es de la escultura griega, acuérdense, porque la romana preferían trajes pomposos en general, en general. Y abandono del erótico en la representación. Es decir, que los temas son sensuales. Hay una cierta tensión, pues, ahí entre los personajes a nivel de atracción física. Este es un ejemplo, Eros y Psique. Alguien que me acuerde, yo en la historia 1 les referí sobre este mito. ¿Alguien recuerda? Sí, pero breve, ¿de qué trata? ¿Quiénes son Eros y Psique? ¿De qué trata el mito? Verónica, dígame. Eros se casó con Psique, no me acuerdo bien cómo fue, pero él le dijo que no podía verla nunca el rostro, él solo llegaba por las noches. Y ella tenía dos hermanas que estaban celosas de ella y la inducieron a que escondiera una vela debajo de su cama y lo viera cuando estuviera dormido.
Y cuando hizo eso, se volvió loca. Muy bien, gracias, Verónica. Digamos que hay algunos datos por ahí nada más eh, que se salen un poquito del mito original, pero en esencia es eso. Ella sí que tiene desconfianza de Eros porque en el trato que hicieron, pues ella no lo iba a ver, no lo iba a ver nunca, porque él llegaba de noche en lo oscuro. Y las hermanas sembraron algo que es desconfianza, curiosidad en ella. Por eso dejaron no una vela, sino una lámpara de aceite. Entonces, cuando Eros estaba dormido, o calculó ella que estaba dormido, entonces ella enciende la lámpara de aceite, acerca la lámpara a la cama para verlo, y en la otra mano tiene una daga que le dejaron, un cuchillo que le dejaron las hermanas, pero le dijeron, si es un monstruo, matalo. Y entonces ella, pues muy obediente, y con la lámpara en una mano y el cuchillo en la otra. Cuando lo vio, vio que por el contrario a ser un monstruo era alguien muy bello. Y entonces se descuidó y ladeó la lámpara y cae aceite caliente en el hombro de Eros. Entonces él despierta con el dolor y ve la escena. Y entonces él se va ahí. Lo de la locura también es algo de matizar. Sin embargo, sí, pues ella pasó por una etapa, según los mitos, pues un poco difícil en los tiempos siguientes a lo que sucedió. Ahora bien, ese es el mito. Ese mito lo representan bien seguido en pintura, en escultura, en el periodo neoclásico. ¿Y por qué será? Eros representa el amor, representa digamos, lo que tenemos en el corazón. Y sí que representa el pensamiento, por lo tanto representa las ideas, lo que tenemos en nuestra cabeza, que sería la razón. Entonces tenemos ese conflicto, el corazón y la razón. Y entonces, ¿por qué creen ustedes que se representa, que es tan común, famoso el mito en esta época? Alguien que me sepa unir ahí la parte del contexto que les estaba explicando con el mito. ¿Alguien? Está fácil, está fácil. ¿No? Nadie. Bien, les decía en el contexto con la ilustración, con el enciclopedismo, la intelectualidad, pues en general, toda la gente que se dedicaba a las ciencias y al aprendizaje, pues ellos comenzaron a dudar de lo que la iglesia les decía, dudaban de las cosas, dijeron, las cosas no solo deben ser, no solo deben creerse, deben comprobarse. Y eso comprobar algo, eso fue lo que hizo Psique. Psique es la razón. Y Eros sería el sentimiento. Entonces, el que utilicen esta imagen en esta época hace referencia a la lucha entre la razón y el sentir, lo que yo siento y lo que yo pienso. Yo puedo sentir que creo en alguien, pero la razón y lo que veo me dicen que no es alguien de confiar. Y ese conflicto tienen especialmente los jóvenes cuando se enamoran. Es que va a cambiar, no va a cambiar, pero eso se lo dice la razón, pero el corazón le dice va a cambiar, ya vas a ver, dale unas 70 veces 7 oportunidades y va a cambiar. No va a cambiar. Pero eso lo dice el cerebro y ustedes están con ese conflicto. ¿Quién le hago caso? ¿A la cabeza o al cerebro o al corazón? ¿Le hago caso a Psique o le hago caso a Eros? Entonces, eso es básicamente la manera, digamos, caricaturesca con la que yo les explico qué es lo que está pasando en esta época. La gente tiene la necesidad de saber el porqué de las cosas. ¿Por qué llueve? ¿Por qué vuela un globo de estos aerostáticos? ¿Por qué funcionan las máquinas? La de vapor, por ejemplo. La electricidad cuando aparece. O sea, el por qué. Y la iglesia les puede dar una respuesta y dice, no, pues sí, pero compruébemelo. Compruébemelo eso. Entonces, eso es básicamente la razón por la que el tema de Eros y Psique aparece repetido, bueno, con Canova, Antonio Canova es uno de los escultores
digamos, más representativos del neoclásico. Aquí vemos una imagen en la que aparece Eros. Ven que no tiene alas, en este caso pues lo representan como un joven nada más. Y Psique, semidesnuda acá. Y ella deposita en la mano de Eros una mariposa que es símbolo del pensamiento. Fernando dice, como un sabio dijo, el amar y el querer no es igual, amar es sufrir, querer creo que fue José José. Hay por eso puede ser un paréntesis aquí dado que me acabo de acordar. Hay por un meme que anda por ahí que le preguntan a la RAE cuál es la diferencia entre querer y amar. Y la RAE ¿saben qué? ¿Verdad? Esa es la Real Academia de la Lengua Española. Explica cuál es la diferencia. Y dicen que pérdida de tiempo, le hubieran preguntado a José José, al cantante, en la letra de la canción, explica, dicen, durante 2 minutos cuál es la diferencia entre amar y querer. Y bueno, está gracioso el meme, ahí si lo veo se los comparto de nuevo. Pero básicamente es, imagínense, el querer y el pensar. O sea, ese mito griego es el que está de moda en esta época porque ese es el conflicto que tiene la sociedad. Las cosas no solo deben creerse, deben comprobarse. Bueno, a mí me dijeron cuando yo estaba en mi adolescencia, yo pregunté más bien, bueno, ¿y qué pasó con la Virgen? Y dijeron, no, pues ella subió al cielo. ¿Y en qué parte de la Biblia está? En el Nuevo Testamento. ¿En cuál libro? Y ya se quedaron. En Hechos de los Apóstoles. Y voy yo, ahí y leo todo el libro. Y uno no está. Ahí está. Pero es que no lo encontré, es que no leyó bien. Y volví a leer otra vez y no está. Y dice, no, pero es que ahí está. Y yo estaba comprobando que no estaba ahí, pero me insistía en que ahí estaba. Entonces, ese conflicto que a veces tenemos en las cosas que nos dicen, pues eso, imagínense a nivel de toda la sociedad y especialmente de la intelectualidad y especialmente también de los artistas. Entonces, es un movimiento de cambio bien importante este que estamos viendo por acá. Y Brandon dice, o no sé si canta, todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y así dice también el sabio José José. Bien, ahí tenemos la obra de Canova, una vista más. Acuérdense, cada vez que vean Eros y Psique, acuérdense, es el conflicto entre el querer y el saber. Las tres gracias también de Canova. Noten que los temas siguen siendo mitología griega. Vean, esa es una de las cosas por las que la obra de Canova se distingue por la suavidad de la pulimentación de las piezas. Da una sensación muy suave tanto en la piel como también en las telas. Y noten también que desaparecieron aquellas telas todas torcidas y con movimiento, así como si las estaba sacudiendo el viento. Eso desaparece, todo se vuelve como más posado. Entonces, eso es porque cambia lo que los artistas quieren ahora plasmar. El barroco cansó, llegó a ser tan saturado de información que los artistas pasaron a algo más sobrio. Bueno, sí, bueno, tal vez sobrio no, pero sí carente de tanto exceso de decoración. Y tenemos de Canova, esta se las mostraba hace un momento. Bueno, de hecho voy a cambiar la posición porque no tendría que estar ahí. Va aquí. Ahí está. ¿Ve? Veis la suavidad. Los cuerpos desnudos o semidesnudos. ¿Ve? Entonces ese es Antonio Canova, Antoine Canova. Esta también es de Canova, pero esta es la esposa de Napoleón Bonaparte, Paulina Bonaparte. Mandó a hacerle una obra a ella como si fuese la diosa Venus. Así la mandó a hacer Napoleón, como una Venus victoriosa. Y en la posición, pues, que denota como la majestuosidad de una diosa, el brazo flexionado, sosteniendo la cabeza,
La quietud, como dice ahí, y las referencias mitológicas, que es la manzana puesta en la mano. Acuérdense que a Venus le dieron la manzana en el juicio de París. El triclinio como pedestal, el triclinio es esto donde está ella reclinada. Y bien, de la época pues de Napoleón, por cierto. Bien, este es de Rafael Monti, otro escultor del neoclásico, una virgen vestal con velo. Eso ya lo habíamos visto en el rococó. Se mantiene digamos, la influencia de estos artistas previos, pero acá lo que tenemos que verlo es como si fuese el paño húmedo, por la piel que pues, está pues, con la tela pegada al cuerpo para que se viese sus formas. Aquí lo tenemos. Esta es una vestal, es una sacerdotisa, por eso tiene un velo sobre la cara y está haciendo una ofrenda de fuego frente a un altar. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Cómo era esa maestría técnica de los artistas de poder representar la transparencia con el mármol. Otras más, este es de Schadow, Johann Gottfried Schadow, Luisa y Federica de Prusia, que son dos princesas. Con eso todavía se nota un poco lo voluptuoso de las ropas, pero digamos que ya se está dejando y esta obra encaja más como neoclásico que como barroco todavía. Este es el neoclásico. Lucrecia moribunda, ese es un personaje de una novela. Y bueno, aparece ella ahí. Se supone que ella pues, tiene una herida en el corazón. Ahí está el cuchillo. Y vean en el cuerpo como si fuese un paño húmedo. Es la técnica de paño húmedo, que deja ver la anatomía justo del cuerpo y un seno descubierto. Ahí está, Lucrecia moribunda. ¿Ves? Ese es otro, ese es en bronce, de Marcelo se llama, y se llama Pitia, se llama la obra, Duquesa de Colonia. Esta es una mujer escultora. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo ya mujeres en el arte, verdad? También, entonces, ella es una escultora. Y pues aquí tenemos obras de ella. Hay varias que hizo en bronce. Eso significa que ella manejaba los procesos desde el modelado hasta el bronce, ya, el vaciado en bronce. Y pues es una de las que se ha logrado, o hemos logrado pues tener el nombre de ella y rescatado pues, porque en los libros de historia, y más en esta época en que se están realizando los primeros libros para las enciclopedias, pues las mujeres las dejaron fuera. Pero en el caso de ella, ahora sabemos que fue muy prolífica en cuanto al arte. Esta es bustos femeninos. La firma es de Marcelo, dice, pero es Adelda Frey, que es la duquesa de Colonia. Ella es la escultora que hacía estos bustos. Vean que nada que decir que eran mejores los escultores hombres. Eso supera, de hecho, a muchos, seguro, superó a muchos de la época. Es una escultora muy, muy, muy talentosa. Bien, hasta ahí con la escultura. No sé si alguna pregunta sobre escultura neoclásica. A ver, Brandon. Y estas esculturas las hacían, digamos, como algo de homenaje o también, o parte de la decoración de algunos lugares. Eran encomiendas particulares, o sea, alguna familia, por ejemplo, de dinero, un burgués
pedía que se le hiciera un busto a la esposa, a una hija, a la madre. Entonces eso es la razón por la que se hacían estas esculturas. No eran públicas, eran más bien privadas. ¿Alguien más? Bueno, avanzamos. Pintura neoclásica. Sobre la pintura, pues igual que los temas de la arquitectura y de la escultura, pues prevalecen aquellos referidos a la mitología griega o realizados en contextos como si fuesen mitológicos. Vamos a ver aquí, por ejemplo, obras en las que aparece Napoleón Bonaparte, como si fuese un emperador, o un gran guerrero, y así como también temas referidos acerca de la lucha entre, otra vez, lo que pensamos y lo que sentimos. Pero yo pienso una cosa y siento otra. Yo sé que debo hacer algo, pero pienso que eso va a dañar a alguien. Entonces, esas luchas representan muy bien el espíritu de la época neoclásica. Aquí características que ustedes van a revisar luego con las obras: la racionalidad, la claridad, la linealidad, composición con predominio ortogonal, es decir, que las composiciones son en L, son horizontales, son verticales. El color se subordina al dibujo, eso significa que ahí aparece levemente delineada la imagen, la pintura. Eso significa que es una mayor atención al dibujo que al color. Se usan grisallas también, y hay un volumen que se representa desde un modelado casi escultórico. Ahí tienen otro diagrama también para que luego revisen como resumen, y les voy a mostrar esto. Ven que los tonos se ven grises, se ven opacos. Entonces esto es el estilo como más de la época. En algunos sí aparece el rojo, el azul, por ejemplo, como colores que marcan poder, especialmente pensando en el poder imperial. Este se llama el juramento de los Horacios, y vemos en la escena que un padre está como haciéndolo jurar frente a las armas que van a defender a su nación, a su país. Por el otro lado vemos a las esposas de estos soldados que van a ir a luchar, y ven que ellas están llorando, se están lamentando. ¿Y por qué es eso? Porque resulta que ellas son extranjeras, y la nación con la que van a ir a luchar ellos es la nación de la familia de ellas. Es como que le digan, miren, se va a ir a luchar en contra de los cuñados, por decirles de esa forma. Y entonces, bueno, pero ustedes pueden entrar en el conflicto, pero es el hermano de mi esposa, yo no le puedo hacer daño. Y entonces, en la imagen lo que nos muestra es que sí van a ir a la guerra, están jurando con sus armas que van a defender la patria antes que los intereses particulares, que esos tienen que ver con la familia de sus esposas. Entonces, eso es otra vez cómo se muestra el conflicto entre lo que pienso o entre lo que razono y lo que siento. Y nos muestra que es más importante la razón que el sentir. O sea, es más importante eso. Es lo que nos dice esta obra. Bueno, quizás acá mencionarles que a nivel compositivo lo que encontramos es una verticalidad en las composición, es decir, que hay más líneas verticales que líneas en horizontal. Vemos los pilares y pilastras del fondo, estos. Luego la posición de los cuerpos también. Y sobre la línea horizontal solamente marcaríamos esta de acá y esta de acá. El punto focal es este, y el punto de fuga estaría más o menos donde están las armas, aquí. Ahí estaría el punto de fuga. Y el punto focal es este. Bien. Otra obra considerada neoclásico, Napoleón cruzando los Alpes. Una de las gestas que hizo Napoleón
Aquí se parece como batido por el viento, o sea, golpeado por el viento, mientras cruza los Alpes. Los Alpes son unas montañas nevadas en el centro bueno, centro-sur de Europa. Y vean cómo la crin del caballo, la cola, la capa que él lleva puesta, cómo es sacudida por el viento. Y sin embargo, el caballo con las patas delanteras levantadas en actitud de lucha, y él con la mano derecha indica el camino. Es como sigamos, vamos hacia adelante. Y vean los soldados ahí al fondo, que van avanzando a pesar de la inclemencia del tiempo. Y aquí abajo, aunque no se ve completamente, aquí dice Bonaparte. En ese es como se acaba de escribir en el suelo Bonaparte, es el apellido de él. Pero a la par aparece Hannibal, o Aníbal. Aníbal es Aníbal el bárbaro. Él intentó también pasar los Alpes para atacar desde el norte el Imperio Romano. Y bueno, ambos tuvieron el mismo resultado, ¿verdad? No fue posible. Las inclemencias del clima en esas regiones son muy complicadas. Pero pues ahí se muestra él como un soldado luchador. Y por ese otro lado tenemos a Napoleón como si fuese un emperador. Vean, con ropas muy ricas, el rojo imperial, el dorado, en un trono de oro, con 2 báculos. Vean los zapatos, aún el calzado que usa, de lujo, sobre una águila. El águila es un símbolo del Imperio Romano. Acá. Este es de Ingres, este es de Jacques-Louis David, y este es de Jean-Auguste Ingres. O sea, Napoleón llegó y él, como parte de la propaganda también que él se mandaba a hacer, pues a pintarse como emperador. Él tiene de hecho obra tanto en el estilo neoclásico como también en el estilo romántico. En ambos tiene obras. ¿Por qué? Porque el romántico y el neoclásico casi que chocan, o sea, aparecen casi al mismo tiempo. El romanticismo, de hecho, un poquito después, pero son paralelos, van al mismo tiempo. Entonces hay artistas que hacen tanta obra neoclásica como también obra que sería romántica. Otro más, María Luisa de Palma, retratos de la aristocracia o la monarquía que todavía persistía. Este otro también de Carolina Murat y sus hijos. Estas son de Meg y este de Gerard, Francisco Gerard. Bien, son obras que siempre mandaban a hacer la aristocracia, porque no es que desapareció completamente, siempre existían, y de hecho en muchos casos pues de eso depende la subsistencia de los pueblos y cómo logran enlazar los que tienen el poder económico con los que quieren el poder político, y de esa forma pues se avanza bien. Este es otro pintor, Joseph Maribien, y esta se llama Vendedora de Cupidos. Esta obra nos muestra mitología. Aparece una dama con su doncella y ella lleva como si atrapado una canasta con unos amores, o cupidos, como les decía, hombre, amores, cupidos, putis, todo ese es el nombre para ellos. Y lo toma de las alas y los está ofreciendo para venderlos. Ella tiene joyas acá, incensarios, y la dama que la está viendo. Noten que todo como si fuesen griego. Los trajes como si fueran griegos. Y los fondos igual. Este es de Jacques-Louis David también. La muerte de Sócrates. Esta obra lo que muestra es otra vez el deber y el sentir, ¿verdad? ¿Qué es lo que es más importante? ¿Lo que yo debo hacer o lo que yo siento? O sea,
yo siento que ya pasé la materia, pero aquí arriba sí que nos dice estudien, estudien porque no hay nada todavía ganado. Entonces, ese conflicto entre lo que sé, o que es lo correcto o la verdad y lo que otros piensan, pues entonces eso también desencadena en la época griega ese conflicto entre los detractores de Sócrates y el mismo Sócrates. Si saben ustedes, pues sobre él, lo condenaron a muerte porque le levantaron falsos. Tres personajes de la época de él. Y bueno, ellos se ve que van allá al fondo, se van avergonzados, han logrado lo que quieren, pero pues eso no les ha representado ninguna ganancia. Y aquí vemos los súbditos de Sócrates lamentándose que pues la condena es a muerte. Y Sócrates va a beber el veneno acá, la cicuta. Y él levanta la mano izquierda todavía, apuntando hacia arriba, como diciéndoles, y aún así estoy seguro que digo la verdad. Y aún así estoy seguro. Entonces, eso es también parte de lo que se trata, pues, el periodo neoclásico. El punto focal está acá. Esta es una composición, si se fijan en L, si lo dividimos en cuadrantes, vamos a encontrar ese cuadrante vacío. Entonces, hay una L compositiva acá. Y la obra es principalmente horizontal. O sea, la mayor parte de líneas importantes están sobre el horizonte. La línea horizonte para nosotros estaría aquí arriba, a la altura de la cabeza de Sócrates. Bueno, otros más. Esta es una pintora, este es el cómico de Tournelle, pero el cuadro fue pintado por Adelaide Laville Girard. Fue una pintora también de la época que pues hizo su estilo importante. Aquí tenemos autorretrato con dos pupilas. Ella de hecho enseñó arte. Ahí la tenemos. Es la pintora y aquí tenemos el retrato de dos jóvenes que eran alumnas de ella. Vean ahí con todos los aditamentos como pintora. Este es Ingres, este es otro pintor del neoclásico y acá nos muestra el baño turco. En algunos libros aparece esta obra como si fuera romántico, pero por el estilo es un tanto más neoclásico que romántico. ¿Por qué podría ser romántico? Por la novedad del tema. El tema de Turquía, esos países que quedaban un tanto distantes de Europa, eran temas que gustaban en la época, se consideraban extraños y por lo tanto llamaban la atención. Entonces, a nivel temático pareciera que es romántico, pero a nivel técnico es más bien neoclásico esta obra. Y muestra pues una terma en la que aparecen una infinidad pues, de mujeres dándose un baño o simplemente descansando, todas desnudas. Y bien, y ahí llegamos con el neoclásico. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. ¿Sí, Brandon? Una duda que se me vino a la cabeza es de que las pinturas que realizan solo, digamos, ocupaban esos tipos de colores, ya, tanto la mayoría como oscuros y poca iluminación. Sí, estos se partían como de grisayas, o sea, los tonos eran neutros, no habían tantos, digamos, cálidos o fríos, sino que la paleta es como grisácea. Bueno, no sé si han pintado ustedes ya grisayas antes. La grisalla pues se pinta en tonalidades de grises y luego se agrega color para complementar la pintura. Entonces, pues esa es una manera de pintar, no había otro estilo. Bien, no sé si alguien más. ¿No? Bueno.
Entonces vamos con el otro estilo que va justo a la par de del neoclásico, y este se llama romanticismo. El romanticismo no tiene arquitectura, hay alguna escultura, pero principalmente este estilo artístico es principalmente pictórico, o sea, es más pintura, el romanticismo. No sé si alguien tiene alguna idea ya de qué trata, qué es el romanticismo o el romántico. ¿No? A ver, Brandon. Bueno, primero que nada, esto recuerdo muy bien, hace años antes que nos explicaban sobre este término, porque el término romanticismo, hay algunos que lo confunden con esta definición de que es como algo romántico o algo tierno, pero yo recuerdo muy bien que una clase de lenguaje que tuve hace años, de que nos explicaban de que este término no tiene nada que ver lo que es el amor, sino que el romanticismo se refiere, digamos, a épocas así de libertad, o también, digamos, unos temas de política en aquellos años, o sea, donde había tanto revolución y también, ¿cómo se dice? Guerras, pero guerras que hacían ya sean de golpe de estados en esas épocas, tanto como en Europa como en otros países. Pero las zonas más, ¿cómo se dice? Las zonas que tenían este tema son en Europa, nada más. Muy bien, gracias, Brandon. ¿Hay alguien más que tenga idea de qué es el romanticismo o el periodo romántico? Sí, Carmen, dígame. Yo lo que me acuerdo que en este periodo era como que ponían por encima los sentimientos que la razón. Y eso del individualismo, que yo creo que a todos en la escuela nos enseñan eso del yo, que era mucho el yo en los temas de poesía y cosas así. Y que valoraba mucho lo de la naturaleza también. Muy bien, gracias. Ahí tenemos otro complemento muy bueno. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos a avanzar. Como les digo, el texto lo voy a ir avanzando porque este tiene varias diapositivas con texto. Solo les voy a mostrar la diapositiva que corresponde al tema de los que ya mencionaron por ahí. Y solo para como contrastar. En el neoclásico, les decía, es la razón y la lucha entre la razón y el sentir. O sea, lo que yo siento es lo que yo razono, lo que uno de los dos es el único verdadero. Pero en medio de todo eso, cuando inicia el periodo ya por la Revolución Francesa, con la Revolución Francesa aparecen las ideas del bienestar colectivo también. De esa es la idea de las constituciones, que nos proteja a todos. Por eso habla de la libertad, de la unidad y de la hermandad. Esos son los tres términos o las tres bases sobre las que se rige el neoclásico. Pero en el romanticismo enseñan, como decía la compañera, el yo, el individualismo, y como decía Brandon, no tiene que ver con el amor, o sea, sí tiene que ver con el amor, pero no con el amor filial, el que nosotros podemos sentir por una persona. Es un amor diferente, que tiene que ver con algo mucho más grande, y tiene que ver también con la muerte, y tiene que ver también con la libertad. Entonces, esos elementos son los que están dentro del romanticismo. Si se los digo de una forma así como a nivel de arte, que nos puede ayudar a diferenciarlo, el romanticismo es idealizar las cosas en las imágenes, es idealizar. Ahí ustedes ven un paisaje de fondo. Entonces vean el paisaje de fondo, vean los colores. Eso es un amanecer, seguramente. Hay un niño por acá sentado, una niña en el amanecer. No sé quiénes trabajan, que ustedes habrán trabajado alguna vez en el campo o habrán ayudado a algún familiar en algún momento a levantarse muy temprano a trabajar. En mi caso, a veces me levantaban a las 6 de la mañana para ir a ayudar a arreglar el cerco de alambre de púas. Con un tío que había que ir a templarlo y él iba colocando las grapas, entonces me levantaba bien temprano, pero yo estaba en vacaciones. Entonces es un trabajo duro,
Y si me lo preguntan a mí y me dicen que hago una pintura de eso, pues yo lo voy a poner como lo recuerdo, y lo recuerdo muy duro. Recuerdo, sí, el amanecer, sí, las luces bonitas de la mañana, pero pues estaba trabajando. Si me dicen, pero hágalo, piénsalo de manera romántica, entonces yo voy a colocar un amanecer así con un cielo como este, de colores suaves, colores pasteles, y voy a sentarme yo frente a no, me voy a poner de pie, apoyado el brazo así encima de uno de los postes, y agarrando con la otra mano un pedazo de alambre y yo viendo el horizonte, así todo bien bonito alrededor. Eso es romanticismo, algo diferente a lo que yo sentí en el momento. Entonces, eso debemos de entenderlo así en arte. El romanticismo es una idealización. Las cosas las vamos a ver ya no tan duras, tan fuertes, tan reales, sino que las vamos a ver idealizadas. Dice acá, Héctor dice, no había podido entrar porque se... bueno, está bien, Héctor. Vamos por ahí, avanzamos un tema. ¿Qué dice? Como una idealización, sí, como idealizar. Eso es básicamente el romanticismo. Entonces, tiene que ver con la revolución industrial. Acuérdense, la primera es la de la máquina de vapor. Luego viene la Revolución Francesa, es la misma época, siglo XVIII 1700, 1840, pero digamos 1700 es siglo XVIII. Este siglo XVIII también la independencia de Estados Unidos. ¿Qué más? Bueno, la libertad de la que se proclamaba desde Francia, todos los países a donde llegó la idea de la libertad, y las revoluciones en los campos de las artes también, en los que la iglesia ahora ya no nos podía determinar lo que nosotros debíamos creer, ni la iglesia católica ni la iglesia protestante, no, ahora es la razón la que nos lleva a avanzar hacia adelante. Y los temas, como bien nos mencionaban ya, Carmen creo que decía el yo, el egocentrismo, el centrarse en lo que yo pienso como individuo, no como colectivo, sino yo como individuo. El colectivo puede andar por un lado, pero no, yo, ¿qué es lo que pienso yo? ¿Qué es lo que siento yo a partir de lo que observo? Yo puedo estar parado en un mercado y veo a la gente trabajando muy arduamente, y si me dicen que lo pinte, yo lo voy a pintar igual, un amanecer o un atardecer, y alguien sentado observando lo que está sucediendo, y todo se ve limpio y sin ningún problema en apariencia. Entonces, eso es mi percepción personal, lo que yo pienso. Pero si pensamos en realmente lo que está haciendo toda la gente, entonces la obra debería ser diferente. Entonces, el romanticismo hace que prevalezca mi opinión sobre las cosas de manera individual, o sea, yo como individuo. Luego, bueno, esta, por ejemplo, nos remite bastante a ese pensamiento del yo. Vean, aquí se llama El caminante sobre el mar de nubes, de David Friedrich. Él está parado encima, bueno, en una cumbre, y observa la lejanía, o sea, él es superior a todo lo que se observa. Vean, el horizonte nuestro, el pintor nos lo ubicó a esta altura. Él está sobre nosotros todavía, y está sobre el horizonte lejano que se ve allá. Entonces, esto es el yo. O sea, yo prevalezco por sobre todo lo demás. Luego, la libertad como una necesidad, no libertinaje, sino la libertad como una necesidad mía para que yo haga lo que yo piense. Y en ese sentido, la religión es un problema en esa época, y bueno, en la actualidad todavía sigue siéndolo para muchos, porque los filtros religiosos no nos permiten ser libres en muchos casos. Me refiero en el arte. Les pongo un ejemplo. Alguien hace años, unos 15 años, quizás un poco más, en los años en los que antes que entrara a historia, daba más clases ¿cómo se llama? Anatomía artística, y entonces llega alguien que era muy religioso, y resulta que no quería entrar a las clases porque haber modelo desnudo. Y digo, ¿por qué? No, porque es pecado, me dice, no me lo permite la religión. Puedo, me dice, hacer dibujos. Usted me dice cuál es el tema que van a hacer y yo puedo traer los dibujos. Yo voy a ver una imagen y yo voy a inventarme ahí como para que se vea como que está desnudo. Y no funciona así, porque tenemos que trabajar el natural. Ustedes ya trabajaron con modelo desnudo seguramente.
y saben que lo que es tener enfrente a una persona desnuda y ustedes están trabajando. Entonces, esa experiencia es algo que sería tabú para muchos. Para nosotros es una expresión de libertad también, porque yo no tengo ningún problema con la desnudez a la hora de trabajar, me refiero. Pero el caso es que hay gente que sí. ¿Por qué? Porque es pecado. Es pecado, ¿no? De hecho, en la casa no puede haber nadie en la casa. Están completamente solos. Pero no andan desnudos, se tapan con una toalla si tienen que ir al baño, o si salen del baño, acaban de bañarse. ¿Y por qué? No, porque pues Dios lo ve todo y no me va a ver así. Entonces, esa libertad la religión la coartaba y en esta época lo veían de esa forma. Entonces, por eso también en literatura se establecen en algunas historias conflictos entre la religión y ese espíritu humano que quiere aprender más y cosas más allá de lo que la religión permitía. Pues eso está de moda Frankenstein, por ejemplo. El darle vida a un muerto o revivir los muertos, pues eso es algo que la libertad de pensamiento se los permitía, pero la religión no lo permitía, era un tabú también. Entonces, cosas por el estilo es lo que tiene que ver con la idea de libertad. Y eso, los dogmas religiosos no tienen razón de ser para un espíritu romántico. Vean, esta creo que se las mencioné hace unos días, hace unas clases. Este es de Eugene Delacroix. Se llama La libertad guiando al pueblo. Y ya les había mencionado de la idea de las Nike como una representación de la libertad. Esa es una Nike. Y vean, lleva una bandera de Francia, la bandera que establecieron en contra de del poder real. Y en la mano derecha levantada, mientras observa a todos los que la acompañan, un joven, que sería un burgués, probablemente, o alguien de la aristocracia, un campesino. O sea, la libertad está guiando a todos por igual. ¿Ve? Un joven y pasando encima de todos aquellos que se opongan, todos los soldados que estaban en contra. A este personaje, por cierto, que aparece en otras obras también, se le llama Marianne. Marianne es como Mariana o María Ana sería. Marianne es el nombre que se le da a la mujer como una representación de la libertad. Las mujeres pues tuvieron un papel muy importante dentro de la gesta de luchas, pero si se fijan acá no aparece representada más que en ella, porque así lo concibieron en ese momento. Entonces esta obra nos muestra pues ese espíritu romántico de la búsqueda de la libertad y de la lucha a pesar de lo que cueste. Luego el amor y la muerte, bueno, en este caso la idea de la muerte, por ejemplo, se representa de una manera idealizada. Ya no es una muerte trágica, por ejemplo, o no es trágica, sino que es un motivo para que a través del arte se muestre de forma que sería como menos dura o más estética, sería más bien la forma. La muerte se muestra más estética. Y en este caso, por ejemplo, vean, él se va a lanzar al vacío, lleva una daga todavía con la que va seguramente a clavársela mientras va cayendo, ha dejado un texto por ahí en el que explica sus razones y hay otros muertos por allá también que han hecho lo mismo, son suicidios. Y esa sátira de un suicidio romántico, esa sátira es una burla de lo que está haciendo. Sin embargo, la muerte se muestra de diferentes formas también, igual que la idea del amor. A nivel de literatura, por cierto, antes de entrar acá más datos sobre esto, a nivel de literatura también aparece el romanticismo. Si ustedes han leído, por ejemplo, vuelvo a esto que está de moda ahorita, Frankenstein, de Mary Shelley, el libro, es de esta época, es romántico. Drácula, la idea del conde Drácula también es romántica. Y si ustedes lo leen,
y entienden los escenarios que plantean, les va a hablar de castillos, les va a hablar de ruinas, de templos, en los que cuando se grafican, las imágenes que ponen son de templos góticos o palacios de estilo gótico. Y en los libros, cuando aparecen los grabados no llevan color, son en blanco y negro, entonces se ven oscuros, se ven tétricos. Y cuando hacen las pinturas también de esos espacios, esos entornos se vuelven oscuros, no tienen luz. O sea, aquí es donde cambia la idea del gótico, de aquel gótico colorido que significaba esperanza, luz, amor, allá en finales de la Edad Media. Es en este momento cuando le agregan esos valores diferentes a la idea del gótico. Es en el periodo romántico. Va a suceder ya luego, cuando lo vamos a terminar de ver graficado, es cuando lo utilizan a finales del siglo XVIII, ya fuera del romántico, bueno, dentro del periodo romántico todavía, pero ya saliendo en la cinematografía. Cuando estas películas como Drácula, o bueno, el equivalente que sería Nosferatu, que nos habla de un vampiro, y otras películas de ese momento, obras cinematográficas, que nos muestran los entornos del gótico, pero oscuro. Pues ahí es donde cambia ese. De en adelante, el siglo XX, pues fue cuando se formó ya la idea del gótico como algo oscuro, negro y etcétera, etcétera. Pero es porque está de moda el neogótico en este momento. ¿Qué más sobre esto? Bueno, uno de mis escritores favoritos es Julio Verne. Si han leído ustedes obras de Julio Verne, pues es literatura romántica. ¿De qué nos habla Julio Verne? De lugares lejanos, de lugares exóticos. Hay un libro que se llama 3 años de vacaciones, por ejemplo, unos niños que pierden el rumbo del barco por un descuido de los adultos y se van solos a navegar, terminan en una isla, y en esa isla encuentran un árbol que emana leche, o una planta que da un fruto que es mucho más nutritivo que el pan y sabe igual. Entonces, esas cosas que a lo mejor no son ciertas, o sea, no existen tales árboles, pero para la gente que lo leía en Europa, eso era algo exótico y a lo mejor sí creían que eso existía. Lo otro, 5 semanas en globo, 20.000 leguas de viaje submarino, de la Tierra a la Luna. No sé qué otros libros habrán leído ustedes por ahí de Julio Verne. Si saben quién es Julio Verne, ¿verdad? No me digan que no, si no hasta aquí llega la clase. ¿Si han leído de Julio Verne? No, Sofía, no, sí es cierto, Sofía. Dejo la clase si no han leído Julio Verne. A ver, mencionen otros libros aparte de los que les he explicado. No, nada. Bueno, pues hoy en vacaciones vayan a leer Julio Verne. Viaje al centro de la Tierra, ¿está bien, Héctor? ¿No? Y fíjense que en eso exótico, ese gusto por lo exótico que es romántico, Julio Verne concibió muchas ideas de cosas que durante las siguientes décadas, o en el siguiente siglo, siglo XX, fueron cosas que existieron. Los viajes a la Luna, la órbita alrededor de un astro, el rayo láser, la vuelta al mundo en 80 días. Sí, correcto, Sofía, sí es de él. Ajá, la vuelta al mundo en 80 días. El rayo láser, les decía, hay un libro que se llama La casa del meteoro. Viene un meteorito que descubren por ahí y entonces hay un pseudocientífico ahí descuidado que le apunta con un rayo que tiene varias luces, que concentran la luz en un solo haz y lo dirige hacia ese astro. Pero a él se le olvidan las cosas y luego se da vacaciones un tiempo y resulta que el astro, que es oro, o no sé qué otros minerales preciosos, comienza un descenso hacia la Tierra. Luego él regresa, lo mueve y bueno, no le voy a seguir contando más porque les mato el libro, pero él plantea en ese libro que hay un haz de luz
que puede modificar la trayectoria de las cosas. Ese es un rayo láser. Hay otro libro en el que él habla acerca de un aparato que reproduce el sonido de la imagen. Y hay una muchacha que baila y la ven y la escuchan. Ese es un televisor, en una época en la que ni por cerca se habían hecho. De la Tierra a la Luna, por ejemplo, el viaje hacia la Luna lo pone en lugar de despega, porque eso son dos grupos que hicieron la paz y entonces trabajaron juntos. Unos hacían balas y los otros hacían cañones. Entonces unen esfuerzos y piensan hacer un cañón y una bala que llegue hasta la Luna. Y ponen el lugar para disparar ese cañón a cuestión de 14 kilómetros de diferencia del lugar en donde realmente se enviaron los cohetes a la Luna, que es el Cabo Cañaveral, en Florida. Entonces, él hizo una serie de inventos que prácticamente fueron proféticos por lo que se siguió haciendo después. Dice Sofía por acá, dice, por eso dicen que era un viajero en el tiempo, algo así andan diciendo él en la época. Lamentablemente, muchos de los textos científicos en los que él se basó, pues se perdieron, o los perdieron. Algún momento a lo mejor aparecen por ahí, pero él era un investigador y él tenía un espíritu romántico que buscaba lo exótico. Aparte de eso, ya han escuchado, por ejemplo, un poema. En inglés me gusta más, pero en inglés no me lo puedo. En español dice que cierta vez, cuando me encontraba y se casa adormecido en cierto primoroso, dice, como dice, cierta noche mientras yo cavilaba débil y cansado sobre cierto primoroso arcaico volumen de placer olvidado, mientras yo cavilaba casi adormecido, de repente se oyó un golpecito, dice, como si alguien llamaba a la puerta de mi habitación. Solo esto y nada más. Y dice, claramente recuerdo que fue en el yerto diciembre y cada una de las moribundas ascuas labraba su espectro sobre el enlosado. Ansiosamente yo anhelaba la mañana. Vanamente había buscado encontrar tregua en mis libros, dice al dolor por la malograda Leonora, aquella singular y fragante doncella que en los ángeles llaman Leonora, ignominada aquí por siempre, jamás. Y así va luego el resto del poema. Si lo han leído, es El Cuervo de Edgar Allan Poe. Ese resume esa parte del amor y la muerte mezclada en un solo poema. Entonces, ese es el espíritu del romanticismo. Ahora bien, lo vamos a ver, todo eso que les he estado diciendo, en obras de arte. Vamos a dejar el texto y vemos que siguen existiendo retratos. Siempre hay retratos por acá. Josefa García Solís, este es de Antonio María Esquivel, y ¿qué sería en este caso? El romanticismo lo vemos en el paisaje, en la suavidad de los trazos. Los trazos dejan de ser también tan suaves y comienzan a verse manchas en las imágenes. Esta, por ejemplo, la Condesa de Vilches, de Federico de Madrazo. Fran lo dice, qué gran poeta. Me gusta el poema de Edgar Allan Poe, el Cuervo. Entonces, hace un rato casi que me lo aprendí completo. Es muy bonito, pueden leerlo, léanlo. Y si lo escuchan en inglés es poderoso. Pero bien, la Condesa de Vilches, de Federico de Madrazo. Vean la idealización que les mencionaba de las imágenes. Vean los fondos, se vuelven difusos y si lo vemos de cerca vemos manchas ya. Eso significa que algo está cambiando también en el trazo de los pintores. Aquí tenemos la suavidad de las pinceladas para simular, por ejemplo, la textura del vestido, del sillón. Y también pues lo idealizado de la figura. Ahí tenemos a detalle pues las manchas, ya les voy a mostrar las manchas. Vean, al verlo de cerca se nota el trazo del pincel. Pero si lo vemos de lejos,
se ve como si fuese algo natural. Los poetas contemporáneos, vean, en esta época, justamente por lo mismo que les mencionaba, de que venimos de una época, el neoclásico, en el que pues los grupos de artistas, de intelectuales, de viajeros, se juntan para hablar acerca de lo que conocen. Y entonces pues tenemos acá uno que habla de poetas contemporáneos y nos muestra pues una reunión en la que se escucha a uno de ellos exponer o recitar un poema. Si se fijan en el fondo, vean cuántas obras de arte hay. Esas obras, muchas de estas casas en las que se hacían estas reuniones eran prácticamente colecciones grandes de pinturas que había. Esos son los que con el tiempo se convirtieron en museos. Y se convirtieron en museos porque la gente, en este caso la intelectualidad, iba a estos lugares para aprender, para observar, para también cuestionar lo que estaban observando. Eso también nos muestra acerca de la muerte. Se llama La muerte de Sardanápalo. Bueno, la historia es que este príncipe, creo que era, parece que era un príncipe, estaba siendo asediado y su palacio pues fue rodeado. Y entonces él pues quiso que morir antes de verse apresado o que lo matara el enemigo. Pero no se quiso ir solo, entonces él ordenó que mataran a todos a su familia y a todos sus súbditos cercanos que estaban todavía por ahí, y ni los animales se salvaron, según lo que se cuenta de él, ¿verdad? Entonces eso es lo que vemos acá. Vemos soldados que están asesinando a sus sirvientes. Vean ese otro acá. Ese otro está asesinando al caballo. Hay otros muertos, bueno, en diferentes lugares. Aquí hay una doncella y él observa toda la escena, pero fue el último en inmolarse de esta manera. Y ese es de Eugène Delacroix. Ese es el artista Eugène Delacroix. La muerte de Marat también. Este es de Jacques-Louis David. Con él vimos obra neoclásica. Pero como les repito, el neoclásico y el romanticismo van a la par. Entonces encontramos los mismos pintores haciendo romanticismo y haciendo el neoclásico. En este caso, aunque el estilo pictórico nos remita al neoclásico, el tema está tratado de manera romántica. Entonces, por eso lo vemos como romántico. Este personaje era uno de los que fueron importantes en los procesos de la Revolución Francesa, la Constitución y todo lo demás, pero pues tenía muchos enemigos y él se protegió lo más que pudo siempre. Él para escribir, según lo que se cuenta de él, se metía en una bañera y desnudo en una bañera, pues ahí él escribía, trabajaba, por así decirlo, haciendo textos. Entonces entró una joven que se supone le llevaba un recado hacia él, un mensaje, pero estando dentro, bueno, esta es una bañera, tiene una tabla, sobre la tabla estaba escribiendo, entonces ella llega y lo asesina, lo hiere con una daga, que es lo que vemos acá, y luego se va. Y ahí muere Marat. Y Daniela tiene el segundo del micrófono. Gracias. Entonces, en la escena lo que vemos es el personaje que acaba de ser herido de muerte y él en la mano izquierda escribe sus últimas ideas, en la mano derecha aún sostiene la pluma, vemos el cuchillo, el arma homicida ahí en el suelo y él con la cabeza recostada. Probablemente esto no sucedió así. La muerte debe haber sido mucho más gráfica, más grotesca, pero nos la muestran como bien acomodado, casi teatral. Entonces, eso de nuevo es la idea del romanticismo, la idealización de la muerte y que se vea más estética. Este es igual, de Jericó, la balsa de la Medusa se llama. Medusa era un navío que naufragó
y varios de los náufragos, de las personas que sobrevivieron, lo hicieron en una balsa y pues pasaron mucho tiempo en el mar. Muchos murieron ahí, muchos perdieron sus familiares, sus amigos, según lo que luego relataban. Se supone que Jerry Cole lo que hizo fue leer la nota, él no vio eso de primera mano, pero a partir de eso él se imaginó cómo pudo haber sido y lo hizo, repito, de manera idealizada, o sea, romántica. Entonces tenemos acá en la escena el momento en el que ellos observan un faro allá al fondo, una tierra en la lejanía, lo cual dice que están cerca, o sea, ven la salvación cerca. Allá al fondo el mar sigue siendo agitado, vean las olas, sigue siendo un mar no muy esperanzador para ellos. Sin embargo, todos ponen su fe en eso que observan en el fondo. Hay quienes rezan, hay quienes señalan el lugar de donde viene o donde puede estar la salvación, hay quienes hacen señales con sus ropas para llamar la atención, mientras hay otros que van muertos ya en el espacio. Este padre, por ejemplo, sostiene el cuerpo ya inerte de su hijo, desnudo, acá, y encima de otros cadáveres. Entonces, eso es grotesco, es triste. Sin embargo, si lo vemos, todo está hecho de manera como bien colocada, cada imagen, el movimiento compositivo de toda la obra me dirige hacia este lado, como si fuesen líneas de fuga que nos llevan hacia este punto. De hecho, pudiéramos sacarla de las tablas de la balsa y nos va a llevar hacia este lugar donde ellos cifran o donde ellos ponen su esperanza. Entonces, esto es, repito, romanticismo, la idealización. Esto también es romanticismo y es el gusto por lo exótico que ya les mencionaba, que les decía con Julio Verne, por ejemplo, lo exótico, lo que vemos a lo lejos, lo que nunca a lo mejor sabremos cómo es, pero pensamos que debe de ser extraño a la vista. Una tienda egipcia, Fabio Fabi es el artista, y noten que acá hay manchas. Ya no son tan delicados a la hora de ¿cómo se llama? De pintar. Todo se hace de manera más, que sería como solamente esbozar las imágenes. Entonces, eso es lo que se observa por acá. Ahí. Y esto, por cierto, esto nos va diciendo que algo está cambiando también en los artistas. Algo está cambiando en la manera como ellos ven la representación de la realidad. Esta es otra también de Mariano Fortuny Marsal, La Odalisca. En 1861 ya el romanticismo ya estaba maduro, por así decirlo, ya iba casi que en vías de finalizar. Ahí tenemos esta es una imagen como es oriental, sería, de las regiones turcas. Y bueno, ahí tenemos una mesa con arabescos, el cuerpo desnudo, una paredito que sirven para fumar, un instrumento de cuerda, como los que usan los países árabes. Y ya vemos de nuevo, repito, manchas, un poco más de manchas. Aunque veamos aquí eso así como bien acabado, si lo viéramos de cerca, vemos un poco más el trazo del pincel. Fusil es otro pintor también, y ese se llama La Pesadilla Nocturna. No sé si ustedes ya han oído hablar de los incubus y los sucubus. Incubus y sucubus se supone que son demonios masculinos y femeninos que atacan a su contraparte, es decir, los femeninos atacan a los hombres y los masculinos atacan a las mujeres. Dicho un poco más contemporáneo a nosotros, esto sería algo que se llama la parálisis del sueño. No sé si ya les ha sucedido a ustedes que sienten como que les están apretando el pecho. Ustedes quieren hablar, sienten que se mueven, ven para todos lados, pueden ver la puerta, la ventana, un familiar cerca, y ustedes gritan y simplemente no se oyen porque el cuerpo está como atrapado y quieto
y porque sienten que algo está sobre su pecho. Entonces eso se llama parálisis del sueño. Entonces algo así es lo que se representa acá, la pesadilla nocturna. Otra vez vamos a un tema oscuro, un tema tétrico, pero representado de manera idealizada. Vean el cuerpo de ella, paño húmedo, en la representación del vestido que tiene, que deja ver su anatomía, y el cuerpo tirado hacia atrás, como si está a punto de caerse de la cama. Y el demonio sentado sobre su pecho, mientras otro ser extraordinario, como un caballo, aparece en el telón de fondo. Bueno, hay otra más, esas habían varias imágenes. Esta es Napoleón visitando a los heridos y a los enfermos en la batalla de Essling. Probablemente Napoleón ni fue, y si fue se quedó lejos, no se acercó tanto, pero acá él se muestra saludando, muy orgulloso pues a sus soldados, a los que han sobrevivido a la batalla. Algunos muestran el pecho como diciendo, véame, aquí estoy. Otros heridos se sienten regocijados de ver que su emperador pues los ha llegado a ver, y todos los saludan. Y vemos allá todavía parte del puente y parte de la batalla, donde fue la batalla. Esto es romántico. No es el Napoleón como si fuese un emperador, ¿verdad? Sino que está mostrándose como alguien cercano a sus soldados. En España tenemos a Goya, Francisco de Goya y Lucientes. Este es un autorretrato. Goya es, en España, vean, estuvimos viendo cómo fue el barroco en España, ¿verdad? Y les decía que pues, es uno de los lugares donde más se aplicó la Santa Inquisición. Goya todavía ve parte de eso durante el periodo un poco neoclásico y parte también del romanticismo y del realismo todavía, del que se llega. Una de las razones por las que él puede pintar críticas a la Santa Inquisición, por ejemplo, o a los procesos, es porque él es un pintor de la corte. Eso significa que lo protege la monarquía, lo protegen los reyes. Entonces pudo hacer crítica a través de sus imágenes de lo que la Santa Inquisición hacía. Y lo demás es el trabajo pues, que hacía hacia los monarcas. España tiene una realidad diferente a la de Francia en el siglo XVIII, siglo XIX, porque la monarquía se mantiene durante más tiempo. Y bueno, de hecho se sostiene la monarquía en el lugar aún hasta nuestros días. Pero Napoleón sí llega, los ejércitos de Napoleón, a parte del territorio español, y luego pues deben de retroceder porque los rechazan. Aquí tenemos otra obra, La familia de Carlos IV. Esta también es de Goya. Él se autorretrató allá en el fondo. Y luego el rey, la reina, los infantes, el príncipe y familiares y parte de la corte del rey. De la reina se dice bastante, bueno, del rey también, pero en el caso, por esa pintura me refiero a la reina, que la reina pues engañaba al rey, y pues Goya hace una crítica de eso en esta obra, porque si ustedes observan a este personaje que está acá, se parece al hijo del rey, que está aquí, porque se supone no era hijo del rey, según ese es el chismecito dentro de la historia, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos infantas y tenemos parte de la familia del rey, de los reyes. Entonces él era un pintor que estaba contratado para pintar a la realeza. Pintaba al rey, a la reina y a los príncipes, princesas, todos siempre. Entonces eran retratos. Con él ya vemos mucha más mancha todavía en el trazo. Eso también se considera parte del romanticismo, pero ya vamos pasando al realismo. Estas obras seguramente las habrán visto ustedes. Esta es la maja desnuda. Maja es un término que se utiliza en España para decir joven. Es como la muchacha desnuda. Él hace 2 cuadros de estos
la maja desnuda y la maja vestida. Okay. Ambos son pues obras de él. Bueno, quizás aquí me detengo un momento, dado que ya casi llegamos al fin de la clase este día. Vean, hay dos películas interesantes de este momento, del romanticismo y de la vida de Goya. Hay una que se llama Los fantasmas de Goya. No sé si ya la habrán visto. Lo voy a colocar acá. En español así le llamaban, Los fantasmas de Goya. Los fantasmas de Goya. Por ahí. Y hay otra que se llama Piel, creo. Esa no estoy tan seguro del nombre, que retrata la historia de ella, de la modelo que utilizó para estas dos obras. Pero de la otra que les digo, los fantasmas de Goya, es bien interesante porque muestra también la parte esta de la lucha de la razón y el sentir, la Santa Inquisición, como un obispo, por ejemplo, o un sacerdote, tiene una idea desde el punto de vista religioso, pero años después esa idea es desde el punto de vista de la ilustración. Y entonces él piensa ahora diferente. Y lo muestra de esa forma en la película. También sobre cómo pintaban los artistas y las tarifas. Le preguntan a Goya cuánto va a costar el cuadro. Y él pregunta, depende de si quiere manos o no. ¿Y por qué? Porque resulta que las manos son de las cosas que más cuestan hacer, ustedes ya lo sabrán. Entonces, pues eso es lo que dice, o sea, ¿quiere que vaya en mano o no quiere que vaya en mano? O sea, de eso depende el precio. Y bueno, pues ahí van muchas, se muestran pinturas, se muestran también grabados de los que hace Goya, y es una historia muy, muy buena. Les recomiendo esa película, Los fantasmas de Goya. Sale, por cierto, ¿cómo se llama esta actriz? Bueno, ya me voy a acordar. Me acuerdo cómo se llama. Ya les digo, mejor lo averiguo ahorita. Tengo voice en la punta de la lengua. Se llama Natalie Portman. Natalie Portman. Ella sale en esa película también y sale un actor español muy bueno, por cierto. Hace las veces de un sacerdote. Pero bien, ahí les dejo lo demás, no les doy spoilers. Fusilamiento del 3 de mayo, también crítica social que hace Goya. En esta quiero que noten que el tipo de pintura se va volviendo como más libre. Y les decía, hay prevalece la línea por sobre el color, les dije al inicio, ¿verdad? Eso es, junto con el neoclásico también. Eso significa que las imágenes parece que están delineadas. Bueno, ahí vemos una escena nocturna, o al amanecer más bien, en la que pues estas personas van a ser fusiladas. Saturno devorando a sus hijos, eso lo hizo ya en una última etapa. Goya tuvo un problema probablemente provocado por presión arterial o problemas cardíacos, no sé, y resulta que le dio como un derrame cerebral, creo, algo así. Y entonces Goya pierde la audición. Y entonces tiene que aprender ya en una vida adulta, tiene que aprender lenguaje de señas. Y de esa forma logra comunicarse y anda con alguien que es el que le ayuda a que los demás lo comprendan. Entonces necesita un intérprete. Entonces, en esa etapa en la que él pierde ese contacto del sentido del oído con el entorno, él hace obras como estas, y en las que observamos manchas prácticamente. Aparte de eso, él pinta, o hace, perdón, grabados, esos son grabados. Grabados es una técnica que también probablemente van a verlo ustedes. Creo que en las nuevas carreras aparece una vez. En las carreras actuales que llevan ustedes, hay 2 grabados. En uno de ellos, pues ven
bueno, no, en los dos creo que lleva varios temas que tienen que ver con silografía, por ejemplo, o Neolight y otras técnicas en las que les permite reproducción de las imágenes. Eso dice algo bien interesante. El sueño de la razón produce monstruos. ¿Y qué es lo que está criticando él acá? Que cuando ustedes usan la razón, entonces conflictúan con la religión. Y eso trae problemas. Eso es lo que nos está diciendo él, porque la Santa Inquisición estaba ahí pendiente de que nadie se saliera del pensamiento dogmático de la iglesia. Tienen una serie bastante grande de grabados en los que se muestra pues esa crítica. Un burro que se llevaron, dice, es una joven a la que se llevaron secuestrada prácticamente. Mire qué graves, dice, dos personajes así antropomórficos, cuatro personajes extraños, ahí parecen burros mezclados con humanos. Este otro que está siendo juzgado por la Santa Inquisición. Aquí tenemos a alguien más, una mujer que la llevan a la quema. Esta es unas brujas mostradas con una escoba, como se van volando. Otros más. Y así. Él hizo muchos grabados y algunos se exhibieron y pues la iglesia no los tomaba a bien del todo, los mandaba a regiones en donde era más fácil que se pudiesen mostrar en libros o en semanarios, porque pues la Santa Inquisición lo podía levantar juicio contra él. Pero les repito, parte de la libertad que tuvo él es porque pues, su protector era el rey. Aparte de eso, tenemos Turner, William Turner, el paisaje. Y con eso voy a ir cerrando, porque veo ahí que ya casi termina la clase, solo voy a terminar esto de los paisajes. El paisaje también es otro aspecto romántico, es romanticismo. A través del paisaje, los naciones como Estados Unidos, por ejemplo, que eran muy jóvenes en aquella época, mostraron las riquezas naturales que tenían. El cañón, un paisaje, un lago, montañas, todo se mostraba de manera idealizada al amanecer o al atardecer. Entonces ven por ejemplo, el castillo de Caernarfon. Es un puerto, un castillo en ruinas allá al fondo y la luz del atardecer probablemente. Acá porque es un poco más amarillo. Los amaneceres son un poco más de tonos pasteles. Y se muestra pues todo como en armonía, con mucha tranquilidad. Este otro también, paisaje con figura de caballo de Nicolas Pokop. También lo mismo, vean que es ¿qué sería esto? Un arriero que camina con su caballo en medio de un bosque donde pues seguramente después de una tormenta han caído ramas y troncos cerca del camino, y esto por los tonos pasteles es probable que este sea un amanecer, este que vemos acá. Entonces noten cómo los paisajes se vuelven así como bien idealizados, la lejanía, los castillos, las montañas, todo como muy, muy bello. El paisaje romántico como promocionar pues, la belleza pues, de los países fue algo muy, muy gustado. Es el Mar de Hielo de Caspar David Friedrich, también el gusto por lo exótico, acuérdense, en el paisaje. Eso es exótico, es como cuando han chocado capas de hielo y entonces se levantan crestas que parecen filos de cristal. Entonces eso es lo que vemos en este llamado pues Mar de Hielo. De William Turner, con Turner vamos pasando y cambiamos ahora a unas imágenes que son más a mostrarnos movimiento. Se llama Amanecer después del diluvio, y en pues se observa simplemente que lo que pareciera ser manchas como si fuese como un tornado, pero aquí vemos personas o rostros que han sido como esbozados
el amanecer, ya no son los pasteles por allá, aunque hay bastantes tonalidades cálidas, pero todo está hecho con manchas. En ese mismo sentido, vemos esta otra también de William Turner, se llama La tormenta de nieve, Aníbal y su ejército. Acuérdense que les dije que Aníbal intentó pasar los Alpes en invierno aún y no pudo. Entonces, aquí vemos las tormentas y los soldados de él protegiéndose y protegiendo a algunos de sus compañeros. Otra más, tormenta y velocidad, lluvia, tormenta y velocidad, también de William Turner, y vean manchas. Entonces el romanticismo pasa de parecerse al neoclásico a volverse un tipo de arte con muchas manchas. ¿A qué se está acercando esto? A un estilo que aparece justo al final del siglo XIX, que se llama impresionismo. Pero vamos a hablar de impresionismo en su momento. Van Gogh es postimpresionista, él no es impresionista, es postimpresionista. Entonces, este es el periodo anterior. Hay una mezcla acá otra vez con los periodos artísticos que le suceden. Y de John Martin, la destrucción de Pompeya y Herculano. Otra vez, la idea de las destrucciones, pero vistas casi como muy románticas. Soldados protegiendo a sus esposas, a sus familias, llevándolas lejos del puerto, en el que los terremotos y probablemente olas gigantescas que se levantaron destruyeron todo, mezclado con el poder del volcán, las nubes de ceniza incandescente, la lava que va sobre las ciudades y los flujos piroclásticos. Todo eso está planteado de una manera muy dramática por parte de John Martin. Y bien, llegamos hasta ahí entonces con la pintura romántica. Como el romanticismo cansa, entonces mañana vamos a ver un periodo más, que es el realismo. La gente se cansó de que las cosas fueran idealizadas y dijeron, no, pero que el mundo no es así, el mundo es de esta forma. Y entonces del romanticismo pasaron al realismo. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Voy a detener la grabación acá.